Hola, buenas tardes. Nos encontramos desde las redes de CAP Medical esta semana con una nueva consulta virtual y hoy tenemos el placer de tener nuevamente a la doctora Mercedes Solano. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la Bienvenida. invitación. Me gustaría que se vuelva a presentar por si hay alguien que por primera vez nos está viendo, la conozca y conozca su especialidad. Claro que sí, yo soy la doctora María de las Mercedes Solano Ricardi, soy médico hematólogo. Estoy aquí trabajando en CAP, en el piso 17, aquí tienen el consultorio, tengo redes sociales, doctora Mercedes Solano, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. Doctora, el tema que vamos a ver el día de hoy es mieloma múltiple, ¿ok? Es un tema complejo, es un tema, pues hasta cierto punto delicado o los que no sabemos mucho de esto, quisiéramos entenderlo mejor y nos pudiera explicar qué es. Claro, el mieloma múltiple yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos conocido, hemos escuchado el tema de mieloma múltiple. Alguien tiene un mieloma múltiple, el vecino, algún conocido o simplemente en la televisión. El mieloma múltiple es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad hematológica de la sangre, la cual lamentablemente no tiene cura, se trata y que se da generalmente en personas de cierto grupo de edad. Ok. No tiene cura. No tiene cura. O sea, ya lo dijo de una por todas, no hay cura, pero sí se puede tratar. Es correcto. Ok. Hay muchas, y cada día se está avanzando más en la medicina y están saliendo nuevas fórmulas que ayudan a mejorar la sobrevida de las personas. Ok, sí hay tratamiento para esto. Doctora, ¿qué es la edad más o menos donde puede aparecer mieloma múltiple? Generalmente se ve en la población adulta de los 65 a los 75 años aproximadamente. Esta enfermedad hematológica es, en frecuencia, tiene el 13% de frecuencia de las enfermedades hematológicas. Ok. Entonces ya por ahí podemos darnos una idea. Pero leí hace rato un poquito, antes me estaba documentando un poquito para poder conversar con usted, que en México, a diferencia de otros países, aparece más temprana edad. Hay muchos, actualmente hay muchos estudios en donde ya se ve que la edad de presentación puede variar. Incluso hay personas que a edad muy jóvenes, yo conozco 3 a 6 casos que el más joven que yo he conocido no ha sido paciente mío porque hija de una conocida enfermera Ok. hematológica, también a los 26 años se le diagnosticó el mieloma múltiple. ¿Qué voy con eso? No es exclusivo de una edad, pero sí la frecuencia es mucho mayor en población adulta. Ok. La diferencia en los países, otros países y nosotros, desgraciadamente, es que nos llega a faltar cierta cultura en la población médica de primer contacto para poder hacer un diagnóstico o tener una sospecha de que estamos ante un probable diagnóstico de mieloma múltiple. Ok. Y a lo mejor lo diagnosticamos en una etapa avanzada. Justo, doctora, esto, el mieloma múltiple se desarrolla, viene por genética, ¿por qué pasa en algunas personas y en otras no? No hay una causa exacta, son alteraciones genéticas, alteraciones cromosómicas que se dan por mutaciones. Son mutaciones que puede llegar a tener una persona. Aquí la célula principal o la célula diana es la célula plasmática, que es una célula que crece, 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 es una célula adulta que normalmente en el ciclo celular de las células llega un momento en que si hay un defecto en esta célula, nace, crece, se reproduce y muere generalmente, pero en estas alteraciones crece y se queda de forma adulta. Okay. A eso le llamamos que hay una clonalidad. ¿Y por qué? Porque a veces se ven afectados ciertos genes que hace que exista la muerte celular programada o la apoptosis. Entonces se quedan adultas y existe una reproducción cada vez mayor. Entonces estas células plasmáticas que derivan de las células B se quedan adultas y empiezan a ver clonalidad, es decir, se reproduce con esta afectación, esta mutación, y empieza la enfermedad y empieza a invadir todas las demás, en la médula donde se producen las células, y empiezan a haber otras alteraciones que vemos reflejados en estudios como la biometría hemática. Ok, perfecto. También esa era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos síntomas que alguien puede sentir y decir, bueno, me tengo que hacer estudios para ver si yo lo tengo? Claro. Existe una gran gama de síntomas que puede tener una persona.
Antiguamente o en la historia había tres datos principales que era y que siguen siendo hipercalcemia, anemia e insuficiencia renal, los tres datos principales. Okay. ¿Y esto por qué se da? La anemia principalmente porque empiezan a crecer estas células que no deben de estar, a reproducirse y a invadir la médula y afecta la primera línea, que es la serie roja, ¿verdad? Empieza a haber anemia. Estos son los principales datos de sospecha, que si llega a nosotros o a algún médico, un paciente adulto, 65, 70 años, con anemia, con dolor óseo, con fatiga, etcétera, estamos obligadamente a sospechar dentro de nuestra gama de posibles diagnósticos que estamos ante un mieloma múltiple. Ok. ¿Y con las personas que padecen anemia desde muy jóvenes? ¿Tienen más...? No tiene nada que ver. Nosotros desde el punto de vista hematológico hacemos un estudio con los datos de qué tipo de anemia es, desde qué edad se presentó, si es carencial o no carencial, y hacemos ahora sí que los caminitos que nos pueden llevar a un diagnóstico. En este tipo de anemias generalmente es una anemia normocítica, normocrómica. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente no hay deficiencia de hierro y que la asociemos más con enfermedades crónicas, okay, porque también hay afectación desde a un órgano principalmente que es el riñón. Ok, entonces hay diferentes tipos de anemia. Es correcto. Ese podría ser un tema para otra consulta es virtual. Es correcto, así es. Ok, pero ustedes ya en base a decir, bueno, no hay deficiencia de hierro, puede ser por la enfermedad. Sí, en base a eso, a la edad de presentación y a otras alteraciones bioquímicas que podemos encontrar. Por citar algunas, hay elevación de la DHL, que es una determinación que los médicos, cuando llega un paciente, generalmente pedimos una biometría hemática, una química sanguínea, empezamos a ver a lo mejor que el riñoncito, la creatinina está un poquito afectada, es un paciente mayor. Pedimos unas pruebas de función hepática, de que pueden estar alteradas. Las proteínas, la albúmina generalmente está baja, y los niveles de globulinas, que nosotros también los determinados vemos que están elevadas. Entonces eso nos debe de hacer sospechar a que algo está pasando, ¿verdad? Ok. Me documentaba hace rato también, doctora, que muchas veces se detecta muy avanzado o en etapas tardías, porque a veces no tiene síntomas. Pero cuando llega a tener, ¿cuáles son los principales? Cuando llega un paciente en una etapa avanzada, generalmente nos lo deriva un médico traumatólogo o un ortopedista, okay, que es aquel médico especialista en los huesos. Muchas veces el diagnóstico lamentablemente nos llega desde ahí, que pasa una persona adulta que tiene una fractura sin ningún mecanismo aparente que justifique, okay, que se presente una fractura en alguno de sus huesos. No se cayó, no lo golpearon. Hubo una fractura, la llamamos fractura patológica, porque no debe de haber, no hubo un traumatismo, simplemente se fracturó. Va con el traumatólogo y el traumatólogo checa, verifica, ve alguna lesión, o a veces hasta toma alguna biopsia, okay, queriendo reparar la fractura, y es cuando, bueno, algo está pasando y no lo envía el traumatólogo. Pero para que un paciente llegue ahí, quiere decir que ya transcurrió un tiempo donde a lo mejor si él hubiera ido a una cita, no necesariamente con el hematólogo, sino con su médico general, y hubiera manifestado lo que es fatiga, cansancio, que vemos esa anemia y que no debe estar, que a veces algunos médicos ven una baja de hemoglobina, le indican hierro sin un estudio previo de ver qué tipo de anemia tenemos o por qué está, unas pruebas de función renal, que está afectado el riñoncito, porque el mieloma múltiple se puede dar en cualquier contexto de la persona, no necesariamente pueda tener una enfermedad previa como hipertensión, diabetes. Y muchas veces el médico dice, hay una afectación renal, es por su diabetes o es por su presión. No, hay que tener un gran nivel de sospecha para seguir indagando, okay, y ver qué realmente está pasando con ese paciente, y no conformarnos con una suposición, sino estudiarlo de manera completa para poder nosotros tener un diagnóstico lo más oportuno que se pueda, porque de ahí deriva el pronóstico que pueda tener una persona. Claro, porque en este caso usted es la especialista hematóloga
Y pues si yo me siento cansada, fatigada, no voy a decir, voy con la hematóloga Así es. en primera instancia. Entonces, por lo regular, los casos ya le llegan un poquito avanzados, donde ya estuvieron pidiendo opiniones médicas aquí y allá. Pero si llegasen a tener, por ejemplo, me decía fatiga extrema, Es pues correcto. voy con el hematólogo, no está de más. O cualquier médico, no necesariamente con un hematólogo, pero con el médico. Tengo anemia, el médico debe estudiar. La anemia sí pueden desde un principio ir con el hematólogo, ¿verdad? Más si tienen insuficiencia renal y si por ahí le tomamos niveles de calcio y el calcio está elevado, bueno, algo está pasando con ese paciente, con esa persona. Y se debe y estamos obligados a hacer un estudio profundo. El diagnóstico de mieloma múltiple, si es un diagnóstico que hay que pedir una batería de estudios muy importante para poder llegar al diagnóstico lo más completamente posible. Siempre platicamos aquí en las consultas virtuales que justo las consultas las hacemos para que la gente tenga información también, porque a veces encuentras videos en internet, pero son de España, son de Estados Unidos y están en inglés, pero hay los mejores especialistas están en México, no es porque yo sea mexicana, pero los mejores están aquí. Y hoy le agradecemos porque a pesar de que hoy es su cumpleaños, que el abrazo y deseo que cumpla muchos más, está aquí con nosotros haciendo conciencia. Porque en México no compramos seguro de gastos médicos mayores, porque nos creemos que a mí no me va a pasar. Y también no tenemos esta como costumbre de decir, me voy a hacer un chequeo anual. Pero aunque yo me los hiciera anualmente, ¿usted cada cuándo recomienda hacer esto? A lo mejor cada 6, porque sí leí hace rato también que a veces ya tiene hasta 2 años de avanzada la enfermedad. Es correcto. Nosotros, todos los seres humanos, deberíamos por lo menos cada año hacernos un check-up general. Aunque me sienta perfecto. Si estamos, no tenemos ninguna comorbilidad, por lo menos anualmente debemos de hacernos un chequeo, porque nosotros nos creemos que estamos bien. De repente salen cositas y están los hubieras. Y el hubiera, desgraciadamente, pues se quedó en el tiempo pasado, ya no existe. Actualmente, con los avances de la tecnología, con los avances médicos, yo creo que si tenemos la cultura de la medicina debe ser preventiva, no debe de ser medicina ya para tratar los padecimientos. La medicina, el origen de la medicina como tal es para prevenir enfermedades. Entonces no debemos esperar hasta estar enfermos para podernos checar y tratar, porque se pueden prevenir muchas situaciones o si hay enfermedades como estas que no existe la manera de prevenirlas, sí de diagnosticarlas de una manera muy oportuna y de manera muy temprana, porque de ahí, como dije, va a ser el pronóstico y la calidad, sobre todo la calidad de vida que podamos tener en ese paciente nosotros mismos, si desgraciadamente nos llega a tener, porque no sabemos a quién le va nadie a estamos exentos. Y justo yo a veces le comparto estas cápsulas a conocidos y le digo, hoy no te interesa porque no estás atravesando por ese puente, pero toma la información y más adelante no sabes ojalá nunca la llegues a necesitar, pero sí, hay especialistas muy capacitados que están dándonos justo, los especialistas deberían de ser preventiva la medicina y no ya en una etapa donde dices, pues no hay mucho que hacer. Ahora, me comentaba en un principio, el mieloma múltiple no tiene cura. Yo tenía entendido a lo mejor que si te hacías un trasplante de médula ósea te podías curar. Esto es erróneo. De hecho, hay muchas formas de trasplante. Actualmente el tratamiento estándar es el trasplante de células progenitoras, el trasplante comúnmente llamado de médula ósea. Ese es el tratamiento estándar y el que ofrece mejor sobrevida global o periodo libre de enfermedad. Pero es un tratamiento, yo pensé que era la cura. Es un tratamiento. Actualmente los estudios nos dicen que tiene 8 o 10 años. ¿Verdad? De éxito que pueda tener el trasplante. Hay personas que han sobrevivido mucho tiempo, pero siempre está latente esa posibilidad. ¿Y cuántas veces se puede trasplantar? Una persona se puede recibir un segundo trasplante, sí, siempre y cuando el periodo que haya estado libre de la enfermedad después del trasplante tenga de 18 meses a 2 años. Puede ser candidata a un segundo trasplante.
Justo, qué bueno que le pregunto esto porque a veces pensamos de solamente una vez se puede trasplantar y ya. No, puede haber un segundo trasplante. Y antes de eso, pues hay tratamientos también y el trasplante se usa muchas de las veces como un tratamiento de consolidación. Ahora bien, no todas las personas son candidatas a trasplante. Ok, Eh, Generalmente son personas menor de 60, aquí en México usamos mucho el menor de 65 años, ok, pero sobre todo que no tenga tantas comorbilidades asociadas. Vamos a valorar el estado de fragilidad. Actualmente la edad se ha visto en muchos metaanálisis a nivel mundial que no debe de ser un factor limitante para una persona ser susceptible a un trasplante. claro. Lo que hay que tomar en cuenta es las enfermedades asociadas que la pueden poner más en riesgo en el trasplante en sí. Ok, sí. Y que, digo, a lo mejor se basa en 65 y menos porque ahí en la cirugía hay como, ¿es una cirugía complicada? No, es una infusión de células. Wow. El paciente recibe cierto tratamiento para tratar de, pues obviamente, llevar a la enfermedad a que no esté activa. Posteriormente, se extrae células por vía periférica. Okay. Estas células se pueden trasplantar, es un trasplante autólogo, es decir, de la misma persona que está afectada. O con el diagnóstico de mieloma, se puede hacer en el momento fresco o bien congelarlas para en un momento dado trasplantarlo y se ponen por vía, como si fuera un suero. Pensé en que era ciertas una condiciones, cirugía. lo digo de forma muy sencilla, pero para que me entienda la gente, Claro. pero realmente se descongela o si es fresco se pasa en ciertas condiciones ¿Se apropiadas. centrifuga? No, se centrifuga. No, se criopreservan, se hace cierto, una vez extraídas las células tenemos que ver si la cantidad de algunas células importantes que nos garantiza que va a haber un injerto es adecuado. Generalmente el paciente con mieloma múltiple no solamente es necesaria una cosecha, es decir, una extracción de células, Okay. a veces son dos. ¿Por qué? Porque la médula ósea de las personas con diagnóstico de mieloma múltiple tardan un poquito en obtenerse el conteo ideal para tratar de que sea exitoso el trasplante y que pueda injertar en su misma médula. ¿Y este tratamiento es semanal, anual, mensual? No, este ya es el trasplante, es una vez que en un momento dado ya esté en las condiciones óptimas el paciente, que ha recibido su quimioterapia de inducción y esté en condiciones idóneas después de ciertos ciclos de tratamiento de quimioterapia y que su enfermedad nos dice que está en un estado que podemos ya infundir sus células que se encuentran libres de la enfermedad. Ahora, también leía, doctora, que en otros países hay más opciones de tratamiento que en México. Existen diversos medicamentos que se están en estudio. Obviamente tenemos que tener los permisos necesarios. Existen diferentes mezclas de tratamiento, tenemos los inhibidores de proteasoma, tenemos los inmunomoduladores, tenemos anticuerpos monoclonales, anti-CD38, que son los 3 grandes grupos, obviamente los esteroides, los antracíclicos, y todos esos 5 tipos de tratamientos existen quimioterapias que son combinadas. Dependiendo el paciente, dependiendo de las características, la edad que tenga, el estado de la enfermedad, los factores de buen o mal pronóstico que tenga, porque una vez que nos llega la persona y hacemos el diagnóstico, hacemos diversos estudios para ver, yo les digo, para ponerle el nombre y apellido de la enfermedad, claro. Le digo a la persona, ¿qué quiere decir? Para ver y predecir si va a tener éxito con el tratamiento inicial y poder formar, generalmente es una tripleta de medicamentos. ¿Cuál es la combinación que para ese paciente, dependiendo de los datos que tengan los estudios que realizamos, son los ideales para que tengan mayor probabilidad de éxito y luego pensar en lo siguiente, que sería un trasplante? No todo el tratamiento, puede decir una persona, ¿por qué a fulanito le están dando ese tratamiento y a mí me están dando otro? Porque no necesariamente ese tratamiento que está recibiendo su vecino es el ideal para él. Ya el médico, en base a los estudios, en base a la edad del paciente, a las comorbilidades o las enfermedades que tenga agregadas,
ciertas afectaciones citogenéticas, alteraciones por ahí cromosómicas, mutaciones, etcétera, que tenga, ya el médico va a ver en qué riesgo se encuentra esa persona y cuál sería la terapia más ideal o con la cual se logra mayor probabilidad de éxito. Y últimamente la inmunoterapia también, ¿verdad, Así doctora? así es. Ok, eso es más reciente. Más recientemente, pero aún con todas estas innovaciones farmacológicas, el trasplante no ha estado en desuso, sigue teniendo equiparablemente, haciendo estudios y que se han hecho el metaanálisis, pues sigue siendo el trasplante un poquito superior al resultado. Obviamente no significa que el trasplante de células progenitoras o de médula ósea no tenga riesgos. La persona debe saber cuáles son los riesgos que existen, porque a veces nos lo pintan muy, muy sencillo, ¿verdad? Sí, pero, ahorita lo dijo usted y yo dije, está sencillísimo. Pero en base a ciertas situaciones hay sus riesgos. Obviamente el riesgo de ese tipo de trasplante es mucho menor. Así estamos hablando de un trasplante en otras enfermedades hematológicas como una leucemia aguda, donde la quimioterapia es más intensiva, donde el donador es otra persona ajena a nosotros. En este caso, en mieloma múltiple, donde casi la mayor porcentaje de los trasplantes, las células provienen de uno mismo, de la misma persona, pues obviamente el riesgo de que tenga una rechazo, una reacción a esas células es menor que si vinieran de otra persona, ¿verdad? Porque básicamente es compatible. Es correcto, es correcto. Perfecto. Justo ahorita que mencionaba leucemia nos hicieron una pregunta que ¿cuál es la diferencia entre el mieloma y la leucemia? Ok, son enfermedades completamente distintas. La leucemia, la célula son blastos, es una célula completamente inmadura. Una es madura y una es inmadura. Así es. La leucemia es una célula inmadura que crece, pero es inmadura completamente. Hay diferentes tipos de leucemia aguda, leucemia crónica, linfoblástica y mieloblástica. Generalmente la leucemia, dependiendo del grupo de edad, el pronóstico es distinto. Tienen un mejor pronóstico en niños, responden mejor las leucemias agudas. Y obviamente la quimioterapia que se da es una quimioterapia mucho más intensa. El mieloma múltiple es una célula plasmática, es una célula madura que crece, pero de una forma madura y que afecta, esta célula secreta algo que se llaman inmunoglobulinas. Entonces puede haber algún pico monoclonal de alguna inmunoglobulina, por ejemplo, la G. Y en este caso hacemos diferentes estudios para ver qué tipo de mieloma múltiple es, la frecuencia, y generalmente este tipo de pacientes hay muchas infecciones, porque al momento en que crece es más una inmunoglobulina que se produce, que son las células o lo que nos da la defensa, pues las otras se abaten. Entonces la persona es más susceptible a procesos infecciosos. La célula plasmática hay más resorción ósea, la actividad osteoclástica, que es la célula que va a reabsorber el hueso que está de más, está incrementada. Entonces hay lesiones líticas, hay lesiones que llegan a haber fracturas, el hueso es poroso, que no se presenta comúnmente en las leucemias agudas. Mil gracias por resolver esa duda. Y doctora, bueno, también estaba una pregunta que si tiene cura, pero ya nos dijo que no. Pero ¿cuánto tiempo puedo yo llevar este tratamiento? Hay pacientes que tienen 10, 15 años y están perfectamente bien. Porque, perdón que la interrumpa, leía otra vez de nuevo hace rato y estaba viendo personas que les daban el diagnóstico y decían, sentía miedo, sentía un vacío, sentía tristeza. Claro, nadie estamos preparados para llevar una enfermedad así, pero hay especialistas que nos pueden ayudar a llevarlos de la mano. Pero ¿cuánto tiempo? Preguntaban todos, y es una pregunta que, bueno, no tiene cura, pero ¿cuánto tiempo puedo llevarlo? Una vez que hacemos el diagnóstico y que empezamos un tratamiento, se tienen que hacer una serie de estudios para ver el estado de la enfermedad y el nivel de actividad que existe en el mieloma múltiple.
No hay manera de prevenirlo. No hay manera de prevenirlo. En base a eso vemos en qué etapa se encuentra. Una vez que tenemos la etapificación, obviamente pedimos estudios de aspirado de médula ósea, citometrías de flujo, electroforesis de proteínas, una batería importante. Vemos qué cantidad si hay lesiones óseas o no, la cantidad de lesiones que hay, el grado de afectación renal, el grado de anemia que hay, el nivel de albúmina, de una determinación que se llama beta-2 microglobulina, etcétera. Nosotros vamos a poder clasificar en dónde se encuentra esa enfermedad. ¿Cuántas etapas hay, doctora? Generalmente, según los índices pronósticos internacionales, de manera muy general las clasificamos en tres, en tres riesgos. Y existen muchas clasificaciones, pero generalmente podemos clasificarlas así. Damos un tratamiento y una vez que damos el tratamiento, se tiene que evaluar la enfermedad con ciertos estudios, no con todos, al mes. Y posteriormente a los 3 meses y luego de manera semestral para poder ver cómo va la evolución de la enfermedad. Ya una vez que tenemos una revisión de la enfermedad, que el paciente, en este caso si es paciente candidato a trasplante, le damos el trasplante y sigue en vigilancia. Me decía, ¿cuánto tiempo? Depende de muchos factores pronósticos, depende de las alteraciones citogenéticas de buen o mal pronóstico que tenga, para poder nosotros saber cómo se va a comportar o qué esperar de la enfermedad. Pero hay pacientes que han tenido una sobrevida libre de enfermedad muy buena y muy aceptable. Por eso es muy importante tener un diagnóstico oportuno y si se establece un tratamiento, pues ser constantes en él. Ok. ¿Tendría algún caso de éxito que nos pudiera compartir de tengo un paciente con tantos años en consulta? Junto con un amigo hay un paciente que de hecho es más paciente de él y siempre me lo dice, no voy a decir el nombre, 15 años de sobrevida el paciente. Wow. Entonces estamos hablando de que sí hay casos en los donde se logra una sobrevida importante. Sin embargo, la realidad es que no es lo común. Pero bueno, sí, claro. Cada día se están innovando nuevas tecnologías y medicamentos, etcétera. Y el mieloma múltiple es una de las enfermedades donde moléculas se siguen consolidando, que a lo mejor se pensaba que eran buenas para cierto momento de la enfermedad y ya se han visto que responden mejor si se dan como primera línea de tratamiento. Okay. Entonces, todo está cambiando y gracias a Dios se están actualizando todos estos fármacos. Por ejemplo, con ese paciente ustedes van viendo si cambian el tratamiento, si es trasplante. Sí, después de cierto tiempo que recibe el tratamiento, que recibe un trasplante, en el caso del trasplante, recibe cierta terapia de mantenimiento algunos pacientes y luego se vigila sin tratamiento. Solamente están en vigilancia. Okay. Igual si no fuera candidato a trasplante, se valora la respuesta que tiene, lleva cierta etapa, ciertos ciclos de tratamiento, posteriormente mantenimiento, y se sigue en vigilancia. Tenemos que ser constantes en la vigilancia, se va espaciando cada vez más dependiendo pues el estado de la enfermedad y existen ciertos laboratorios que nosotros consideramos que hay que estar checando para poder ver o predecir si existe una recaída o una pérdida de la respuesta. Ok, qué interesante, doctora, y esto es su día a día. Sí, digo, este diagnóstico, los hematólogos, la mayoría tenemos pacientes con estos padecimientos y muchas veces, por ejemplo, los 3 últimos casos de mieloma múltiple que me ha tocado ver, de hecho aquí en la consulta, uno ha sido por anemia, ha sido otro por dolor óseo, cansancio, fatiga y resultó, o incluso hospitalizados por alguna otra situación, por ejemplo, problemas cardiológicos, y que te manden de consulta por anemia y vas, y lo único que encuentras es la anemia, el paciente no tiene ninguna manifestación, tiene su enfermedad cardiológica, su angina, y te llama la atención las globulinas que están elevadas, y empiezas a hacer los estudios y resulta que es un mieloma múltiple. Entonces, yo creo que tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Eso es lo principal para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Sí, justo eso le iba a decir. Estamos
justo por terminar el live, pero ¿qué nos pudiera aconsejar usted? Porque no hay manera de prevenirlo. Pero, ¿qué nos puede aconsejar? Y esto que acaba de decir es, yo creo que cerrar con broche de oro. Tener un alto nivel de sospecha siempre. No es una anemia y ya. No es un cansancio y ya. Voy a ir, me voy a hacer varios estudios, varios laboratorios y voy con mi médico de cabecera o con mi médico internista, y porque me imagino que ellos han llegado referenciados por algún otro especialista con usted. Así es. Entonces, ¿qué nos puede decir, doctora? ¿Qué nos puede aconsejar solamente como prevención, aunque no haya prevención? Bueno, si ustedes se sienten cansados, fatigados, están en este grupo de edad, se llegan a hacer un estudio, y digo se llegan porque como mexicanos no estamos acostumbrados a hacernos nuestros chequeos. Hay anemia o por ahí que el riñoncito está un poquito fallo, llamando la atención y no quedarnos con, mi riñón a lo mejor es porque soy diabético y algo está pasando. Ir con el médico, ir a ver, médico, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué está pasando? ¿Necesito más estudios? Más vale pedir los estudios basales que nos pueden dar mucha luz hacia el diagnóstico, y pedirle que nos den el diagnóstico de anemia, qué tipo de anemia tengo. Ok. ¿Verdad? Muy importante, porque yo pensaba, y ahorita le digo que nada más había una anemia. Sí, hay varios tipos. Hay muchos tipos, y de ahí empezar, ¿verdad? Si te duele, tienes falla renal, una recolección de orina para depuración de creatinina en 24 horas. Me he tocado con muchos casos, la mayoría de ellos, los casos que les mencioné eran diabéticos, su afectación renal. Oiga, ¿cuándo le hicieron una recolección de orina de 24 horas? No, nunca. No solamente es por sangre, también por la orina. No, exactamente, la falla renal y otras determinaciones que ya cuando estamos sospechando de mieloma múltiple podemos pedir en orina. Otros pacientes que ya han estado en etapas muy avanzadas, por ejemplo, la última paciente que me llegó, la veían muy letárgica, muy calmada, habla muy lenta, las respuestas, sí. Y sí que tiene un poquito de anemia y que su falla renal por su diabetes. No, resulta que ya estaba en una enfermedad muy avanzada, que ya había invadido tanta su médula y su sangre de células plasmáticas, que la sangre ya estaba muy viscosa, y eso hacía que el flujo sanguíneo cerebral se viera afectado. Wow. Entonces, no vamos a esperar a que se vaya ya un paciente, pero sí pedir que nos hagan los estudios basales, y más sabiendo que estamos en este grupo de edad. Okay. Si tenemos una fractura y no hubo un mecanismo que lo explicara, oye, ¿por qué tuve la fractura? Es una fractura patológica. Cuando de repente estás parado y das la vuelta y se te fractura wow. la pierna o algún movimiento que no es lo común, que se te fracture un hueso manera tan fácil. Y a veces la familia puede pensar, es la edad. Así es por la edad. Así es. Pero puede ser algo más que la edad. Porque así no es normal tampoco. Hay personas que viven más de los 100 años y no tienen como fracturas de la nada en alguna extremidad. Y en un paciente pues es grande, la fatiga, el cansancio, la afectación renal, anemia, siempre hay que descartar que existe una enfermedad de este tipo. A nuestros viejitos hay que cuidarlos siempre. Y aunque sí puede haber casos en jóvenes, yo creo que el grupo de edad no hay que echarle la culpa nada más a la edad de algunos achaques, claro. Porque por ahí que les llamamos achaques puedan tener. Hay que hacerles caso, hay que ver y llevarlos, y más vale prevenir y que le hagan los estudios para que tengan una buena calidad de vida, que es lo que claro. pretendemos. Y también uno mismo, doctora, porque 65 años están chavitos. Jovencísimos. De hecho, por eso lo de trasplante ya está en duda. Bueno, 65 años ya no lo vas a trasplantar, porque hay personas de 65, 70 años que están mejor que los de 40. Exactamente. Sí. Entonces, sí, por eso ahora son las comorbilidades y el estado funcional de la persona lo que determina más si un paciente es candidato o no a trasplante. Como bien mencionaba hace un rato, la medicina avanza, la ciencia también, cada vez hay más tratamientos, cada vez hay más esperanza, no descartamos que algún día hay cura, pero para eso pues están especialistas como usted en investigación día tras día, y a veces digo,
bueno, ya no hay tanta gente en investigación, pero sí hay, porque ahora todos somos TikTokers. Y entonces, doctora, pues le agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias por la información tan valiosa que nos acaba de regalar, porque esto se ve en consulta y que nos esté dando esta información que le ha llevado muchos años estudiar y estar y investigar. Pues me siento muy honrada de estar frente a usted y que me comparta todo esto. Nos despedimos. Claro. Nos despedimos por esta semana de las redes de CAP Medical. Espero esta información la compartan y pueda llegar a alguien que tal vez la esté necesitando. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo especialista aquí en una nueva consulta virtual. Hasta la próxima. Gracias, doctora. A ustedes. Bye.